Gloria a Dios. Les saludo una vez más, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, bendiciendo siempre su nombre, exaltando su nombre en la hermosura de la santidad. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Gloria al nombre de Jesucristo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Mis amados hermanos, yo quiero invitarlos a hacer lectura de la palabra de Dios en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. Hoy nos toca el capítulo 4 y vamos a leer los versículos 4 al 6 y vamos a una rápida meditación de la palabra de Dios en estos 3 versículos. Vamos a leer entonces la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 al versículo 6. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que vamos a meditar en la palabra de Dios en este momento. Leyendo esta carta de Pablo a los Gálatas, ya hemos mencionado al respecto el trasfondo de esta carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Y el trasfondo era hacer o insistir que la salvación no era por medio de las obras de la ley, ya que en la región de Galacia, donde estaban las iglesias de Galacia, se habían introducido, se habían infiltrado personas con el intuito de traer confusión a los Gálatas, aquellos que ya hemos mencionado, conocidos como judaizantes. Entonces ellos habían ido con aquel sentido judaizante, con aquella enseñanza judaizante. Y repito, ¿qué era la enseñanza judaizante? Eran creyentes en Cristo Jesús convertidos desde el judaísmo, es decir, judíos convertidos a Cristo, pero que aún mantenían ciertas costumbres fundamentadas en la ley, es decir, que aún conservaban ciertos ritos de la ley y además añadían a esto diciendo que era necesario hacer determinadas cosas para ser salvos. Eso encontramos, por ejemplo, esto encontramos en el libro de Hechos, capítulo 15, y aquí muestra la introducción de estos judaizantes en varias iglesias porque iban detrás de los apóstoles que predicaban a los gentiles, en el caso de los Gálatas también. Y estos judaizantes decían a aquellos gentiles que se convertían a Cristo que era necesario, aparte de creer en Cristo, que también guardasen ciertas normas y requisitos de la ley, como por ejemplo la circuncisión. Encontramos esto en Hechos capítulo 15, versículo 1, dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Esto era lo que hacían estos judaizantes, diciendo, es decir, ya creyeron en Cristo muy bien, pero para que sean salvos, si no guardan la circuncisión, si no se circuncidan conforme al rito de la ley de Moisés y otras tantas cosas, no podréis ser salvos. Y era contra esto que Pablo combatía, diciendo que estas cosas para la salvación no eran necesarias, quizás como un rito externo, quizás como una decisión personal podían ser hechas, pero no con el objetivo de ser salvos. Por lo tanto, era contra esto que directamente el apóstol Pablo combatía. Entonces, cuando él escribe la carta a los Gálatas, esta epístola a los Gálatas, él tiene en mente esta idea.
no es necesario guardar la ley con el objetivo de ser salvo. Cualquiera que intenta guardar la ley con el objetivo de ser salvo está completamente equivocado, está completamente perdido. Y aquí entonces en el capítulo 4, a partir del versículo 4 al versículo 6, ele dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, él está hablando que Dios tenía un propósito definido en el tiempo para enviar un redentor, para que este redentor quitara aquellas necesidades que la ley implicaba que tenía que hacer para creer que por aquel medio de hacer tal y tal cosa podrían haber sido salvos. Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tiene un tiempo para las cosas. Dios tiene un tiempo establecido para las cosas. Dios tiene un tiempo establecido para la venida de Jesucristo. Dios tiene un tiempo establecido para muchas cosas en esta vida. Y aquí nos muestra la palabra de Dios que desde el principio Dios tenía un tiempo establecido para la venida del Salvador, para el nacimiento del Salvador, para aquel que habría de ser el Salvador del mundo. Encontramos esto, por ejemplo, el cumplimiento de esta palabra, de aquel Salvador que dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació de una mujer. La Biblia dice que él nació de María, la Virgen María. Cristo nació de una mujer. Esto ya estaba implicado en las promesas antiguas que el Señor había hecho al pueblo de Israel. Por ejemplo, vamos a ver entonces que cuando Jesús nace allá en la ciudad de Belén, es anunciado a unos pastores que estaban ahí cuidando de su rebaño en las vigilias de la noche, y aparecen ángeles y anuncian a aquellos pastores que en aquel día, en aquel tiempo había nacido un Salvador. Note lo que dice aquí en Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces aquí está el cumplimiento de aquella palabra que dice ahí el apóstol Pablo, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando llegó el momento preciso. Entonces Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para que Él, nos dice aquí en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero ¿cuál es el objetivo de la venida de Cristo? Aquel que la palabra de Dios dice que es el Verbo hecho carne. Es decir, aquel que era Dios se hizo carne y habitó entre los hombres y anduvo entre los hombres, viviendo como hombre y hasta la muerte de cruz, que también murió como hombre. Y nos dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí está la conclusión final de lo que estaba hablando el apóstol Pablo cuando dijo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, Dios tenía un tiempo preciso para enviar su Hijo a este mundo, para que por medio de él nosotros, por su gracia, obtuviéramos entonces la redención de nuestras almas, la salvación eterna por medio de la fe en la persona exclusiva de Jesucristo. Por eso dice que él nació bajo la ley, y Jesucristo dijo que él vino para cumplir lo que estaba en la ley. Mi hermano, mi hermana, nadie podía en su complejidad cumplir todo lo que la ley requería. Santiago ya había dicho que quien guarda toda la ley pero tropieza en un solo punto es culpable de todo. La ley consistía en su totalidad de 613 mandamientos. Y el único que pudo a cabalidad cumplir los requisitos de la ley fue el Señor Jesucristo.
Y al cumplir él la ley allá en la cruz, él declaró: consumado es. Y entonces por nosotros él alcanzó victoria delante de Dios, siendo él el único que pudo cumplir todas las normas, reglas y observancias de la ley al pie de la letra. Él mismo dijo en una palabra, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí está diciendo Jesús claramente: yo no vine para quitar lo que la ley dice, yo no vine para remover la ley, para cambiar la ley, yo vine para cumplir la ley. Él vino para cumplir lo que estaba escrito en la ley, para que ahora nosotros, por medio de él, nosotros podamos en Cristo Jesús, a través de él, por su gracia, por eso dice que es por gracia, por su gracia, podamos en él cumplir la ley, cosa que no sería posible si intentáramos hacer en nuestra fuerza. Hoy nosotros, por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, entonces cumplimos los requisitos de la ley. Notemos lo que dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 4. Él dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí está confirmando aquello que ya dije anteriormente. Cristo dice: yo no vine para remover la ley, yo no vine para abrogar la ley, para quitar la ley a un lado, ni los profetas, yo vine para cumplir los requisitos de la ley. Entonces, cabalmente, él fue el único que pudo cumplir todos los requisitos de la ley. La Biblia dice que él fue hallado sin culpa, sin pecado. Vamos a ver lo que dice ahí. Notemos entonces una vez más lo que dice el apóstol Pablo a los romanos también, ahora en el capítulo 8 y versículo 3, dice así: porque lo que era imposible para la ley, es decir, imposible para la ley, que la ley pudiera redimir, que la ley pudiera salvar, por cuanto era débil por la carne. Note ahora lo que dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, es decir, a través de su propia vida, Cristo condenó al pecado en su propio cuerpo, siendo él, repito, un cabal cumplidor de la ley, es decir, todo aquello que la ley demandaba, Cristo cumplió, y por eso fue considerado sin pecado, como les dije anteriormente. Vamos a ver ahora. Eso podemos encontrar una demostración bíblica de que Jesús fue un hombre íntegro en su totalidad, es decir, en la carne. Cuando habla de en la carne, significa que él vivió como hombre, que él anduvo como hombre, que él hizo las cosas de hombre. Dice que fue hasta la muerte, y muerte de cruz como hombre. Pero como hombre él pudo vivir bajo los términos absolutos de la ley, sin faltar ni siquiera una tilde de la ley, como él mismo lo había dicho: no pasará ni una tilde de la ley. Por lo tanto, él ha cumplido cabalmente todo lo que estaba escrito en la ley. Y aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, tenemos lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Mira, dice ahí que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces aquí demuestra claramente que Jesús vivió una vida impecable, es decir, nunca cometió una sola falla, un solo defecto. Alguna vez él dijo a los fariseos que trataban de acusarlo, dice: ¿alguno de ustedes me pueden acusar de pecado? ¿Me pueden decir en qué he fallado? Y ninguno tenía, obviamente, autoridad para acusar a Jesús, porque su vida era intachable. Y el apóstol Pedro también nos habla en el capítulo 12, versículo 22 de su carta. Él dice así, hablando de Jesús, él dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por lo tanto,
Jesús vivió una vida íntegra, completa, absoluta, y fue Él el que vino para cumplir los requisitos de la ley. Y una vez cumplido en Él los requisitos de la ley, es ahí donde la palabra de Dios nos hace entender que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que Él pudiera cumplir los requisitos de la ley, para que hoy nosotros no tuviéramos esta necesidad. Porque ay de nosotros si tuviéramos que cumplir los requisitos de la ley, estaríamos eternamente perdidos, porque ninguno de nosotros pudiera cumplir todos los requisitos de la ley y seríamos juzgados como condenados. Pero Cristo cumplió por nosotros todos los requisitos de la ley, todas las demandas de la ley, y por eso nosotros hoy en Él estamos cumpliendo por medio de Cristo los requisitos de la ley, sin la necesidad de que cumplamos todas aquellas normas establecidas en la ley, porque Cristo fue cabal y Él cumplió todos los requisitos de la ley, yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dice en el capítulo 4, versículo 5 de Gálatas, justamente eso. Voy a leer el 4 y el 5 para tener el contexto. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿para qué vino Él? Para redimir justamente a aquellos que estaban bajo los requisitos de la ley. Porque ninguno de aquellos que eran aún judíos, ni siquiera los mismos sacerdotes, podían cumplir la ley a la cabalidad. Entonces, Jesús vino en primer lugar, y como dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque dice aquí que para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Note una cosa, el único pueblo que estaba bajo la ley de Dios era el pueblo judío. El pueblo gentil, él no estaba bajo los requisitos de la ley, ni conocía la ley, ni entendía la ley, pero el único modo para la comunión con Dios, por decírselo así, y los requisitos para, entre comillas, la salvación, era ser guardador de la ley. Pero los gentiles no conocían la ley y por lo tanto hasta de esto estaban fuera del plan de Dios. Pero Jesucristo vino aquí ¿para quiénes? Para los que estaban bajo la ley. Bajo la ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? Los judíos en primera mano. Por eso dice, y repito lo que nos dice la palabra de Dios: a lo suyo vino. ¿Quiénes eran esos suyos? El pueblo judío. Él mismo lo dijo: yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, en primera mano, Cristo vino para redimir a aquellos que estaban bajo los requisitos de la ley, y este era en primera mano el pueblo judío. Ellos estaban entonces bajo los requisitos de la ley, y por lo tanto, Cristo vino en primera mano para ellos, porque la palabra de Dios dice al judío primeramente y luego al gentil. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Para que redimiese los que estaban bajo estas normas y observancias de la ley, ¿no es cierto? Y aquí nos dice que esta venida de Cristo a la tierra, bueno, ya hemos visto eso, tenía su fundamento en el Antiguo Testamento, en las cosas que Dios ya había prometido, que vendría un Salvador desde el principio, cuando el hombre pecó. Allá en el libro de Génesis, el capítulo 3, en el versículo 15, Dios, a través de aquella promesa, ¿no?, ya estaba declarando que un día vendría un Salvador, que derrotaría el poder de Satanás representado por la serpiente. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 6, versículo 38, lo siguiente. Juan capítulo 6 y versículo
38. Él dice así, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, hemos visto, Cristo fue enviado para que aquí en este mundo, Él cumpliese la palabra de Dios, hiciera la voluntad de Dios. ¿Y dónde estaba implícita la voluntad de Dios para aquel entonces? En la ley. Para los judíos no había otra cosa que la ley. La voluntad de Dios estaba establecida en la ley. Entonces, ¿qué voluntad de Dios tenía que hacer Jesús? Lo que estaba escrito en el libro de la ley. Esto es obvio. Entonces, Él cumplió todo lo que estaba en la ley para redimir a aquellos que estaban justamente bajo estas circunstancias de la ley. Por eso volvemos a Gálatas capítulo 4 y ahora vamos al versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, que por medio de él ahora, la Biblia dice en Juan 1:14, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, derecho, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mi hermano, a partir del momento que tú y yo creemos en Cristo Jesús y aceptamos por medio de la fe a Él como nuestro Salvador y Señor dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, a partir de este momento, automáticamente pasamos a ser hijos de Dios, adoptados por medio de la gracia de Jesucristo. Adoptados, es decir, Dios nos tomó como hijos suyos, porque antes nuestra condición era terrible, nuestra condición era fuera de los requisitos de Dios. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1, hablando de Cristo, mira lo que dice aquí. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta, mi hermano, era nuestra situación, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, sin condición alguna de restablecernos si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor. Por eso Él descendió del cielo. Y ahora, por medio de la fe en Él, lo que estábamos lejos, extranjeros, en las tinieblas de la oscuridad espiritual, Cristo nos resgató y Dios, por medio de Cristo, nos hizo hijos suyos, porque ahora somos herederos de Dios, porque por medio de la fe en Cristo, ahora que somos hijos de Dios. Ahora, entonces, somos hijos de Dios. Vamos a volver a Gálatas para finalizar ahí lo que estamos hablando. Y vamos ahora al versículo 6. Y dice, y por cuanto sois hijos, y ahora ya declara aquí que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, antes no lo éramos, ¿no? Pero ahora somos hijos de Dios. Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3. Versículo 1, 1 de Juan 3:1 dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Mi hermano, ahora que somos nosotros según la palabra de Dios, después de recibir por medio de la fe a Cristo Jesús, Dios nos hizo hijos suyos, particulares, personales, verdaderos, registrados, firmados, confirmados por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Mi hermano, mi hermana, ahora tú y yo, por medio de la fe en Cristo, somos directamente herederos de Dios y coherederos con Cristo por causa de la promesa que ahora somos hijos de Dios. Herederos de las bendiciones presentes y herederos de las bendiciones futuras si permanecemos en esta fe hasta el fin. Vamos a volver al libro de Gálatas, la carta de Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, dice aquí esta palabra que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Hemos recibido entonces la unción, la verdadera fuerza, el poder del Espíritu Santo a través de haber creído en Jesucristo. Aleluya.
Y finalizo diciendo lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Además que la Biblia nos hace entender claramente, mi hermano, mi hermana, que nosotros ahora, por medio de la fe en Cristo, al ser hijos de Dios, somos también templo del Espíritu Santo. Y siendo templo del Espíritu Santo, no somos nuestros, somos pertenencia de Dios. Y Dios derramó de su Espíritu por medio de Jesucristo en nuestros corazones, de su Espíritu Santo. Y dice así Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derramó de su amor por medio del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos este amor de Dios en nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios nos hizo entender que ahora por medio de la fe, repito esto, en Jesucristo somos verdaderamente hijos de Dios. Glorifiquemos a Dios por esto, porque siendo hijos tenemos derechos y privilegios. Es cierto que también tenemos responsabilidades y muchas, pero por la gracia de Cristo podemos ahora no vivir bajo las normas y requisitos de la ley, porque esto era imposible. Y es esto que Pablo enfatiza a los Gálatas. Por eso les exhortaba, porque están retrocediendo, ya no están avanzando, no están yendo hacia adelante en la gracia de Cristo, sino están retrocediendo, queriendo guardar cosas que eran prácticamente imposibles de cumplir, y que estas cosas no son requisitos para la salvación. Quizás, mi hermano, hay muchas cosas en nuestra vida que tomamos como norma para que si yo hago esto, quizás Dios tenga misericordia de mí. Si yo hago aquello, quizás Dios se apiade de mí. Mi hermano, solamente creer en Jesucristo y permanecer en Él hasta el fin es el requisito suficiente para que un día, cuando Cristo venga, cuando partamos de aquí, podemos despertar en la gloria con el Señor, o cuando Cristo venga, ser arrebatados para estar para siempre en la presencia del Señor. Así que te animo, mi hermano, mi hermana, nos animamos a seguir adelante, confiados en esa gracia redentora, diciendo que ahora somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros, el Espíritu de Cristo habita en nosotros, y por medio de Él, dice la palabra de Dios, que clama diciendo Abba Padre, es decir, Dios es nuestro Padre. ¿Tú tienes esta confianza de que Dios es tu Padre verdaderamente? Entonces sigamos adelante en la gracia de Cristo. Dios los bendiga en nombre de Cristo Jesús. Amén.